Bueno, a estas alturas ya no es noticia que Nicolás Maduro está preso en Estados Unidos, lo que deja a Venezuela en gran incertidumbre política, específicamente tras las declaraciones de Donald Trump, el presidente estadounidense, que literalmente dijo que iban a gobernar Venezuela hasta que encontraran a un gobernante que se alineara con su idea de lo que es una transición segura. ¿Qué más dijo? Segura, adecuada y juiciosa. Sin embargo, a pesar que ya han pasado varios días del hecho, creo que es sumamente importante que podamos analizar la situación primero sin fanatismos, sin cegarnos por corrientes políticas y seamos especialmente críticos con las declaraciones que tenemos. Sé que desde que sucedió el hecho en cuestión ya han pasado varios días y bueno, de todas formas no me dedico a esto a tiempo completo, no soy un analista geopolítico y seguro que ha habido declaraciones de Trump sobre México, sobre Colombia, sobre Rusia y sobre China y seguro que ha habido 20 youtubers más que han sacado videos mucho más completos que el mío. Por eso quiero centrar este video opinión en la cuestión humanitaria, más prioritaria, y es la libertad de los venezolanos. ¿Son ahora los venezolanos verdaderamente libres? Este video se va a estructurar de la siguiente manera. Primero, discutiremos si había auténtica soberanía nacional en Venezuela antes de la captura de Maduro. Spoiler. Segundo, pondremos en contexto cómo funciona la política estadounidense y los intereses económicos detrás de esta, lo cual obviamente incluye esta intervención. Dejemos otros sustantivos para después. Tercero, vamos a analizar las frases que más me aterrorizaron del discurso de Trump. Cuarto, vamos a volver al tema de la soberanía de Venezuela y a intentar dilucidar ahora con el contexto, ¿no?, de las declaraciones de Trump, si es que habrá libertad en Venezuela, si es que habrá soberanía nacional en Venezuela. Y finalizaré con mis 3 deseos más honestos para Venezuela. Quédate hasta el final para no perderte nada. Entonces, primero, soberanía nacional. ¿Era real en Venezuela? Bueno, por el contrario de lo que muchos socialistas o comunistas puedan creer, que el tener un estado grande, un estado fuerte, significa automáticamente tener soberanía nacional, esto simplemente no era el caso para Venezuela. Venezuela, pues, era una dictadura. Y no sé si es que ahora mismo seguirá siendo una dictadura. Entiendo que el partido de Maduro sigue siendo el partido en Venezuela. Pero sí, Venezuela lleva décadas siendo una dictadura. La expropiación era solo saqueo legitimado. No había acuerdos reales, o por lo menos en la gran mayoría de casos, no había acuerdos reales entre gobierno y ciudadano. ¿Eso qué quiere decir? Que la expropiación no era como tal soberanía nacional. No eran venezolanos haciendo acuerdos entre venezolanos acerca de la riqueza que hay en Venezuela. Era una oligarquía saqueando al pueblo. Entonces, ¿esa es soberanía nacional? No, obvio que no, porque soberanía nacional es de la nación, no de un grupo oligárquico privilegiado que parasita al resto de la nación. Es decir, hay mucho control estatal, hay un estado grande, pero no hay representación ciudadana real. Los únicos que vivían bien eran los políticos y los chupópteros de los políticos. El Estado y nadie más. Ergo, mucho control estatal, pero cero soberanía real. Los venezolanos no decidían por Venezuela. Los políticos lo hacían. Lo cual sí, desmiente por completo la idea de que un Estado grande significa tener soberanía nacional. Simplemente no es el caso. Ahora, los únicos argumentos que se me ocurren en contra de esto son... los videos
donde, donde aparece Maduro siendo aplaudido, abrazado o incluso halagado por por el pueblo, por los venezolanos en plena calle, que es como, he preguntado, me parecía que era un completo montaje y he preguntado y sí, eran montajes. O sea, son pura pantalla. O son actores pagados. Sí, son actores pagados porque o es un montaje con actores pagados o son todos simpatizantes del régimen, los chupópteros de los que hablábamos, que son básicamente actores pagados, entonces, sí, eran actores pagados. Pero a pesar de lo que estos montajes muestren, la inmensa mayoría de venezolanos no se sentía representada por Maduro y la gran mayoría lo detestaba. El otro argumento sería negar el fraude electoral, que, bueno, francamente, ni siquiera me parece un argumento, eso no se sostiene, porque claramente hubo fraude electoral. Lógicamente, el chavismo es la dictadura, por lo que en abstracto, que el chavismo caiga es deseable, era deseable. Y Maduro, que aparte de ser un dictador y de terminar de hundir a Venezuela en la más profunda miseria, era un narcoterrorista, sigue siéndolo. Ergo, había que hacerlo pagar. Dudo que nadie se vaya a sentir mal por lo que le vaya a pasar a Maduro. Yo no, por lo menos. Sin embargo, recordemos que el motor principal de esta discusión es la crisis humanitaria en Venezuela y para ello necesitamos, ¿qué? Soberanía nacional. Hay que devolverle Venezuela a los venezolanos. Por lo tanto, así como cambiar de Chávez a Maduro no es solucionar nada, cambiar a Maduro por Estados Unidos tampoco es solucionar nada. Si el fin último no es empoderar a los venezolanos, si el fin último no es devolverle Venezuela a los venezolanos, no a Maduro, no a Chávez, pero tampoco a Estados Unidos, a los venezolanos. Ahora pasamos con un breve contexto sobre cómo funcionan las elecciones en USA. Si piensan que a diferencia de Venezuela, en Estados Unidos sí hay soberanía nacional, sí hay auténtica democracia, pues lo siento, pero están muy equivocados. Aunque no hay una dictadura como tal, las elecciones siguen estando en su mayor parte dominadas por oligarcas. No porque haya fraude electoral, aunque por ahí hay ciertas teorías, pero porque utilizan sus ventajas estructurales, y la intersección entre el mundo digital y la psicología para apalancar su capital en forma de influencia a los votantes, básicamente para hacer campañas en redes sociales pagadas por millones y millones de dólares que están minuciosamente diseñadas para explotar tu psicología y hacerte votar por quien ellos quieren que votes. Ni los demócratas ni los republicanos pueden autofinanciar las millonarias cantidades que vemos que ponen en cada elección por el Partido Republicano, por el Demócrata. Son los mega ricos del sistema estadounidense que los financian antes de las elecciones y luego cuando ganan les cobran los favores, como por ejemplo en este caso. En otras palabras, las elecciones estadounidenses son básicamente una competencia entre grupos de ricachones para ver quién puede gastar más su fortuna para convencer a más votantes. No quiero profundizar mucho en esto porque no es el tema de este video. Hay un video que ya lo cubre, es muy interesante, es de Johnny Harris. Seguro si es que les interesa un poco cómo funciona Estados Unidos o en general temas de política o de economía, conocen a Johnny Harris. El video está en inglés, lo dejaré en la descripción. Si no saben inglés, se fregaron. Pero el punto es que la intervención estadounidense no es un intento benevolente de ayudar a los venezolanos. Es una consecuencia natural de un sistema político que se mueve, bueno, no únicamente, pero prácticamente por completo por los intereses económicos de sus financistas. Eso es un hecho. Y si es que quieren negarlo, pues eso es muy políticamente ingenuo de su parte. O sea, lo siento
por bajarles a Estados Unidos de un pedestal, pero en Estados Unidos no hay democracia real. Hay un constructo que han hecho sobre una idea de democracia que no funciona, porque si funcionara no permitiría dicho constructo. Eso ya está explicado en el video de Johnny Harris. No voy a profundizar mucho en esto, pero no. O sea, créeme que no hay representación ciudadana equitativa. Eso no existe. Ni soberanía nacional, por ende. Porque entonces Estados Unidos no es de los estadounidenses, es del grupo de mega ricos estadounidenses. Y si tú piensas que Trump es un ser de luz y que capturó a Maduro por lo mucho que ama al pueblo venezolano, está bien, es tu pensamiento y se respeta. Pero tienes que saber que la política estadounidense jamás es tan simple como te parece. Y que no porque alguien vaya contra el malo se convierte automáticamente en el bueno. Eso es demasiado infantil. Pero quitémonos de especulaciones. Vayamos con la evidencia que tenemos. Pasemos a analizar la rueda de prensa que dio Trump. La mejor manera de analizar las intenciones de Estados Unidos es con el discurso que Trump dio tras la captura de Maduro. Y voy a ir poniendo fragmentos de lo que dijo y después a compartir mis preocupaciones. Porque yo me alegré. Cuando me enteré, me alegré. Dije, ¿capturaron a Maduro? ¡Yay! Obvio, ¿quién no? Porque no creo que, bueno, he visto algunos pro-chavistas quejándose específicamente de la caída del chavismo. No de que estén violando el derecho internacional, no de que estén haciendo una intervención, un intento de colonización, que es lo que vamos a ver. No, o sea, he visto gente que supongo que les falla algo, ¿no? O sea, que están quejándose de que se cayó el régimen chavista. Eso no tiene sentido. Pero yo me alegré, obviamente. Yo no, no soy pro Maduro, no soy pro, como cualquier persona razonable, ¿no? Pero mediante iba pasando el tiempo y Trump iba dando su discurso, hubieron muchas frases que me saltaron las alarmas. Ahora voy a poner fragmentos. Si no sabes inglés, descuida, porque podrás deducir lo que dice Trump en base a mis respuestas. Pero si quieres que en el próximo video salga Ramiro haciendo la voz de doblaje de Donald Trump, este video tiene que llegar a 1000 likes. Y todos los que estén viendo esto tienen que suscribirse. Ahora sí, al video. Maduro and Flores have been indicted in the Southern District of New York. It's Jay Clayton for their campaign of deadly narco-terrorism against the United States and its citizens. Ok, esto es sumamente importante porque Maduro no está preso por ser dictador. Maduro está preso por narcoterrorismo. Porque claro, el narcoterrorismo es un crimen como tal, pero el ser dictador no es como un crimen. Es un poco XD, pero sí, eso. O sea, claramente ninguno de nosotros querría vivir en dictadura. Es horrible y los venezolanos más que nadie lo saben, pero eso no. O sea, ser un narcoterrorista es un crimen, pero ser un dictador no. Bueno, sí. Ok. Esto por un lado nos devela que Estados Unidos no interviene con una faceta de liberador mesiánico. Interviene para apresar a un criminal buscado por su justicia. Pero por otro lado me hace pensar que los intereses ocultos detrás de las intervenciones estadounidenses ya tienen la estrategia más eficiente, validada por lo que acabamos de ver. Esto es el blackmailing, que dicho sea de paso es la misma estrategia maestra de Jeffrey Epstein, al cual hemos dejado convenientemente de lado justo cuando Trump secuestra a Maduro. Y Trump está en un gran problema si es que aparecen los archivos de Epstein. Y todo el mundo está hablando de eso, o estaban hablando de eso hasta que sucedió esto, muy conveniente por parte de Trump para distraer a la gente de lo que sería doloroso de saber. Volviendo, la estrategia que plantean es clara. Yo quiero tus recursos naturales, quiero tu control político, pero no puedo invadirte por eso. Así que te voy a invadir por tus secretos oscuros, haciéndome el moralista. Aunque en el fondo mis secretos sean más oscuros y en el fondo no me importe tanto lo que hiciste. En el fondo lo único que me importa es eso, tus recursos, tu control.
Nada más. Continuemos. We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in and we have the same situation that we had for the last long period of years. Para mí, esta es la frase que complica todo. A mí no me parece mal que Estados Unidos aprecie a un narcoterrorista que esté haciendo daño a su país, a sus ciudadanos. Lo que sí me parece mal es que intenten apresar a un narcoterrorista, por mucho que sea un narcoterrorista, que de paso es el jefe de otro estado-nación. Ningún país, bueno, iba a decir puede, pero ningún país debería ir por ahí secuestrando a los presidentes de otros países, y mucho menos Estados Unidos, y llevarlos a la justicia. Eso no. Simplemente no. No es su trabajo hacerlo. Que lo haga el aparato de justicia de ese país. Pero ¿por qué tiene que intervenir el aparato de justicia de otro país? Eso no tiene lógica. Pero si ya de por sí es una locura derrocar al presidente de otro país por criminal, que bueno, es un criminal, ¿no? Es mucho más sospechoso que encima que lo captures por narcoterrorista, luego sea tu intención gobernar el país por él, ¿no? O sea, ¿quieres hacer justicia o quieres hacer una colonia? Luego retomaré el tema de la colonización al final, tirando para el final, pero de momento, sospechoso. Continuemos. So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. Ok, esta frase de lo de recuperado de forma segura, adecuada y juiciosa, en el contexto de que está enfocándose demasiado en el tema del petróleo y los recursos naturales, esto me aterra, francamente. Permítame explicarles. Porque en esencia está diciendo que hasta que según ellos el país no se haya recuperado de forma segura, adecuada y juiciosa, no van a dejar de intervenir en su política y por ende en su economía. Pero claro, de forma segura, adecuada y juiciosa, ¿según quién? O sea, ¿quién define lo que es seguro, adecuado, juicioso? Eso es demasiado ambiguo. O sea, según Estados Unidos, que es lo mismo, según los poderosos que financian a los políticos que los representan, entonces hasta que la colonia no se alinee con los intereses de los colonizadores, ¿no va a dejar de ser colonia? ¿Hasta cuándo tiene pensado Trump intervenir en Venezuela? Eso no es liberar un país extranjero a través de la democracia. Eso es un secuestro político masivo que se disfraza de democracia, pero es pura coerción. Y acerca de lo que menciona de las empresas, eso es devastante. Porque, para los que no saben inglés, literalmente acaba de decir que las empresas estadounidenses van a invertir miles de millones en la industria petrolera venezolana para recuperar la productividad perdida por la dictadura, el régimen chavista, lo que sea. O sea, no es que el gobierno se va a quedar con los beneficios del petróleo. Mucho peor, las grandes petroleras estadounidenses son las que se van a forrar con la captura de Maduro. Esto apesta a lobby, apesta a intereses secretos, apesta incluso a corrupción, diría yo. O sea, lo dicho, secuestro geopolítico disfrazado de liberación. Se les ven todas las patas desde las que cojean. Of the location of opposition leader Machado, and have you been in contact with her? No, we haven't. No, we haven't. Mr. President, Do you have any hesitations about Machado? Mr. President, on Monday, Oh, I think it would be very tough for her to be the leader. She doesn't have the support within or the respect within the country. She's a very nice woman, but she doesn't have the respect to be the Mr. leader. President, is it possible? Esa es otra de las frases que más me preocupó. Porque yo tenía entendido que lo que dice acá Trump es categóricamente falso. Que los venezolanos sí apoyaban a María Corina Machado y a Edmundo González.
De hecho, hay fuentes anónimas que colaboraron con la verificación de algunas de las claims que he hecho en este video, que confirman que en Venezuela el apoyo en general hacia la oposición es masivo, lo cual tiene sentido. ¿Quién querría apoyar al responsable de hundir la economía venezolana, de violar sistemáticamente los derechos de su población? ¿Quién querría, aparte de la gente que está zafada, que vemos por redes sociales que apoyan al régimen chavista, aparte de esa gente que no es gente razonable, ¿quién querría apoyarlo? Y ni Corina Machado ni González son socialistas o comunistas ni nada de eso, por lo menos por lo que yo entiendo. Sí, he estado leyendo un momento acá, entre toma y toma, y no parece para nada socialista. Eso es decir, que con asegurar que las próximas elecciones venezolanas sean verdaderamente democráticas, sería suficiente. ¿Por qué? Porque Venezuela, naturalmente, si va a abrirse el comercio, naturalmente comerciaría con Estados Unidos. Por consecuencia natural, eso es lo que pasa cuando te abres al mundo. Cuando se acaba la dictadura y empiezas a regirte más por el mercado que por los caprichos de los oligarcas. Cuando dejas de parasitar industrias enteras y te pones al servicio de la gente, al servicio de la economía real, no de tu fantasía infinita financiada con el dinero de la gente que se está muriendo de hambre. Entonces, consecuencia natural de unas próximas elecciones democráticas, Venezuela comerciando con Estados Unidos por democracia, por soberanía nacional. Pero no, por algún motivo misterioso, Trump no quiere que los verdaderos representantes venezolanos gobiernen Venezuela. ¿Por qué será? Esto para mí es el último clavo en el ataúd de la narrativa de Estados Unidos liberador. Porque si se tratara de hacer justicia, simplemente dejarían pasar a María Corina Machado y a Edmundo González. Pero Trump ha dicho explícitamente que no quiere que María Corina Machado gobierne Venezuela, incluso si eso conlleva que naturalmente, sin coerción, sin dictadura, sin oligarcas, naturalmente Venezuela liberalice el comercio, vote a la casta política y elimine la grasa estatal en forma de empresas ineficientes. Incluso si todo eso pasa, Trump no está contento. Estados Unidos, la política estadounidense, no quiere permitirlo. Entonces, ¿qué quieren? Ellos quieren mantener a Venezuela controlada política y económicamente, hasta que se alineen con los intereses que realmente gobiernan a los Estados Unidos. Ellos no quieren libre comercio para Venezuela, quieren control sobre el comercio de Venezuela. Y más importante, quieren control sobre la política de Venezuela, porque hablamos mucho del aspecto económico, de los recursos naturales, pero ¿y el geopolítico? Seguramente se podría hacer otro video entero específicamente en el valor geoestratégico de Venezuela para el tío Sam, pero limitándome a esta rueda de prensa, no en los clips que mostré, pero porque no tienen que ver exclusivamente con la cuestión de este video, pero en el resto de la rueda de prensa hemos visto lenguaje con inclinaciones coercitivas, específicamente direccionado hacia Delcy Rodríguez o cualquier otro sucesor de Maduro, que básicamente los dejan como títeres con un bombardeo apuntado a la cabeza. Hemos visto amenazas indirectas, esto es gravísimo, es en serio muy grave. Amenazas indirectas no solo a políticos venezolanos, sino a otras naciones como Colombia, y no recuerdo si menciona México, pero después en otras declaraciones sí lo mencionó. Entonces tenemos lenguaje que roza la manipulación, tenemos amenazas indirectas a otros jefes de Estado, incluso insinuaciones con respecto a Rusia y a China, que bueno, dejan a Venezuela más como un activo geopolítico que como una organización de gente real que quiere sus derechos de vuelta y una economía que les permita prosperar. En resumidas cuentas, ni a Trump, ni a Marco Rubio, ni al gobierno, ni a nadie del gobierno estadounidense les importan los venezolanos. Es que es así. Los quieren controlar económicamente, los quieren controlar políticamente. Por lo menos eso es lo que se puede ver por esta rueda de prensa. Ahora, volviendo a la cuestión, dije que íbamos a discutir sobre si es que había
soberanía nacional previa a la caída de Maduro. Ya dijimos que no. Ahora, en base a lo que hemos venido exponiendo, discutamos si es que va a haber soberanía nacional ahora en adelante para Venezuela. Y yo diría que en el corto plazo no, porque en el corto plazo Estados Unidos va a seguir seguir metiendo sus narices en Venezuela. O sea, Trump me parece que él dijo en esta misma rueda de prensa que total, o sea, Delcy Rodríguez va a tener que hacerles caso porque no le queda mucha más opción. Guiño, guiño. A ver, no hizo el guiño, pero lógicamente entendemos a qué se refiere. Si Delcy Rodríguez no coopera, le van a hacer un Maduro 2.0. La van a capturar. La van a secuestrar como hicieron con Maduro. O sea, en otras palabras, o haces lo que queremos que hagas, o te secuestramos. ¿Eso es soberanía nacional? Obvio que no. Obvio que no es soberanía nacional. O sea, pasamos de una oligarquía venezolana que no representa a Venezuela a una oligarquía estadounidense que no representa a Venezuela y dudosamente representa a Estados Unidos. Es una pena. Es una pena porque Estados Unidos no les va a soltar tan fácil. Estoy seguro. O sea, a nivel económico, muy importante. A nivel geoestratégico, muy importante. Tienen la excusa perfecta. Ya hemos demostrado que estamos tan adormilados que podemos permitir que Estados Unidos tumbe a un presidente, por mucho que sea un dictador, que tumbe a un presidente y amenace con tumbar a otros presidentes que sí son elegidos democráticamente. Ni siquiera son dictadores. Fueron elegidos por deseo popular. Que tenga a líderes políticos de nuestra parte de América, porque ellos no son América. América es un continente. De nuestra parte de América, amenazados. ¿Cuándo permitimos esto? Pero estoy seguro de que si es que nos unimos todos, con una intención lógicamente diplomática, podremos hacer que retroceda el titán. Un poco. Yo lo que creo que deberíamos enfocarnos es en que las próximas elecciones venezolanas sean 100% democráticas. Obviamente que no haya más fraude electoral. Obviamente que gane el que tiene que ganar, el que realmente represente a la mayoría popular. Eso es suficiente. Ya sabemos quién va a ganar. Y cuando gane el que tiene que ganar, pues Venezuela va a tener una industria petrolera más eficiente, una industria de recursos naturales más eficiente, el oro es muy importante, el gas es muy importante en Venezuela, las tierras raras son muy importantes en Venezuela, incluso el hierro. Tienen hierro. Hay mucho que explotar en recursos naturales en Venezuela y con que se liberalicen un poco más, pues se van a abrir con el mundo, van a comerciar con Estados Unidos, van a comerciar, como no, con China, con Rusia, creo. Si es que fuera auténtico mercado libre, sí. Y ya está, o sea, con que las próximas elecciones sean así, yo creo que vamos a estar bien, que como Latinoamérica vamos a estar bien. Hispanoamérica. Pero algo me dice que Estados Unidos va a seguir metiendo sus narices. Ahora, breve momento de concientización. Estados Unidos lleva siglos, no sé si siglos, pero muy cerca de un siglo, interviniendo en nuestra política, financiando golpes de Estado, poniendo títeres donde le conviene, y es una locura. Tú buscas todas las intervenciones de Estados Unidos en otros países o golpes de Estado financiados por Estados Unidos, documentos de la CIA de hace 50 años que develan cómo es que Estados Unidos está metido en todo. Ellos nos quieren intervenir. Tengan una excusa como la que tuvieron con Maduro o no. La solución a esto, yo siempre la digo, es yo creo que deberíamos buscar formar un bloque político que represente a Latinoamérica. No sé si Perú puede hacer cabeza. Sería bastante irónico, en el buen sentido, que si es que dicho bloque político existiese, fuese Venezuela el que lo encabezara. Yo creo que sería poético, incluso. Nosotros no necesitamos a Estados Unidos. No queremos que sigan financiando golpes de Estado.
No queremos que sigan metiéndose en nuestra política. Podemos juntos construir un mejor mundo, una mejor Latinoamérica. Venezuela para los venezolanos, Perú para los peruanos, pero en los objetivos que nos conciernen a todos como vecinos geográficos, que sea Latinoamérica para los latinoamericanos. Y Venezuela puede ayudar con petróleo, este otro país puede ayudar en su fuerte, nos podemos complementar muy bien y creo que si es que nos unimos económicamente, geopolíticamente, podemos tener una voz que se compare a la del Titán, a la del tío Sam. Solo con elecciones democráticas va a haber soberanía nacional real en Venezuela. Y, según mi opinión, solo con un bloque político latinoamericano, hispanoamericano, es que nuestros países, como vecinos que somos, van a tener una chance de resistir a las intervenciones extranjeras. Y en general a toda influencia que no sea beneficiosa para nosotros. O simplemente que sea inmoral. Ahora bien, finalicemos con mis 3 deseos para Venezuela. Mi primer deseo es que se preparen para las tensiones geopolíticas de este año. Lo repito una vez más por si no quedó claro, estoy súper contento porque por fin se haya terminado con la dictadura de Maduro. Porque esté preso donde tiene que estar y porque ya jamás podrá arruinar una vida más. Mi preocupación no es pro-chavista o pro-Maduro. Mi preocupación es anti-imperialismo estadounidense. Me rompería el corazón ver a Venezuela convertida en una colonia, que sus recursos sean extraídos únicamente para el beneficio de la oligarquía que financia las elecciones estadounidenses y que los venezolanos no puedan hacer nada al respecto. Porque eso querrá decir que en el fondo sigue sin haber libertad real en Venezuela. Eso quiere decir que en el fondo la cuestión humanitaria, que es el centro de este video, seguirá siendo crisis. Pasarán de una dictadura a una ocupación, sin haber recuperado su soberanía. Entonces, eso. Ojos bien abiertos y preparados para lo que viene. Segundo, que los pensadores auténticos no vuelvan a sentir miedo. Algo que siempre he promovido en este canal es el pensamiento auténtico. Y en este caso, eso significa que debemos dejar de autoengañarnos. Porque cuando uno ve su pensamiento, sus ideas reprimidas, ya sea en una dictadura, ya sea en un ambiente académico hostil, o incluso en un hogar opresivo, uno tiende a desarrollar lo que en psicología llamamos mecanismos de defensa o mecanismos de afrontamiento. Hay uno de ellos que es fascinante, es el que más me fascina, el mecanismo de autoengañarse. Cuando uno lleva tanto tiempo en dictadura, con sus auténticas ideas siendo reprimidas y con el miedo a las represalias por la más mínima crítica al régimen, podría darse el caso de que inconscientemente aceptes que el sistema nunca va a cambiar y en consecuencia te autoengañes. Te engañes diciéndote que no está tan mal tu situación. Te engañes diciendo que la vida es tolerable siempre y cuando no te metas con los poderosos. Incluso es posible que te engañes diciendo que no quieres gritar a los 4 vientos tu desesperación por volver a ser libre. Que ya no te importa si nada vuelve a la normalidad. Puede que te engañes con indiferencia. Pero aunque tu pensamiento proposicional diga algo, en el fondo tu auténtica voluntad anhela dignidad. Anhela tener de vuelta los derechos humanos básicos que se te negaron tanto tiempo. Y para aquellos que volvieron a sentir esa justa rebeldía cuando se enteraron de la captura de Maduro, y para aquellos que aún están en proceso de redescubrimiento, ese es mi deseo. Que los pensadores auténticos no vuelvan a sentir miedo. Hay muchas voces de Venezuela que tenemos que escuchar. Y eso, como no, me lleva a mi tercer deseo. Que es más que un deseo, es un mensaje que quiero darle a la comunidad venezolana que está escuchando esto. No solamente a los que estén viviendo en Venezuela. De hecho, esto va a ser específicamente más aplicado hacia los que acabaron migrando por la gran crisis migratoria. Y es que deseo que nos perdonen. Porque francamente lo que se vivía era apabullante. No sé si es que yo podría haber sobrevivido lo que muchos venezolanos valientemente han sobrevivido. Y es una pena, ¿no? Porque siempre va a haber una manzana podrida en la cesta. O sea, todos los países tienen criminales
Venezuela, Perú, Estados Unidos. Eso es algo que pasa y punto. Pero teniendo en cuenta todo lo que tuvieron que pasar y lo duro que es tener que dejar tu vida, probablemente dejas tu familia, probablemente te vas sin nada. A veces incluso tienes que arriesgar tu vida por huir. Pero escapas. Te fuiste de Venezuela y viniste aquí y quiero pedirles perdón porque, en nombre de todos, quiero pedirles perdón porque los hemos segregado mucho. No hemos cumplido con una de las obligaciones más básicas que esta frágil existencia ha puesto sobre la naturaleza humana y es la empatía. ¿Por qué somos humanos? En serio, ¿por qué somos humanos? La empatía es una de las características más distintivas de la naturaleza humana. Y lamentablemente no la hemos podido aplicar como deberíamos. Los estigmatizamos, nos burlamos de ustedes en nuestros grupos, a veces incluso con un humor que es demasiado negro para lo delicado que es el tema. Y quiero pedirles perdón por eso, en nombre de todos, en nombre de todos los peruanos, que acá en Perú vinieron muchos venezolanos. Y de paso quiero pedirles perdón por no haber actuado cuando debimos. Afortunadamente yo he conocido muchos venezolanos en mi vida. Muchos de mis amigos son venezolanos y son grandes amigos. Y digo que pudimos haber actuado antes porque agradezco, ¿no? O sea, agradezco que conozca a estas personas tan maravillosas y podamos compartir algo tan hermoso como es la amistad. Pero si para eso se tuvo que dar todo lo descorazonador que he visto, que he leído, que me he informado acerca de qué ha pasado en Venezuela, francamente creo que sería incluso capaz de negarme a mis amistades si con eso hubiera logrado que no hubieran tenido que pasar por todo lo desgarrador que tuvieron que pasar. Francamente, el caso de Venezuela es triste. Lo es. Y hubiera preferido que mis amigos hubieran gozado de auténtica soberanía nacional, de auténticos derechos humanos básicos y, lógicamente, de auténtica dignidad humana. Hubiera preferido que mis amigos tuvieran lo que se merecían, incluso si eso significara que jamás los hubiera conocido. Esto para decirles que, bueno, perdón. Perdón porque no actuamos a tiempo. Pudimos haberlos ayudado y seguimos pudiendo ayudarlos. Y probablemente a día de hoy, mañana, siga habiendo segregación contra los venezolanos en Perú, en otros países vecinos. Es una pena. Pero en nombre de todos los que estamos francamente golpeados, a mí me ha golpeado la conciencia lo que ha sucedido con Venezuela. En nombre de todos aquellos, perdón. Como moraleja, algo que podemos ir aplicando si es que no queremos que esto se repita en un futuro, la mejor manera de ayudar a aquellos que ahora estén pasando quizás por una potencial Venezuela 2.0, on steroids, creo que lo mejor que podemos hacer es recordar que el socialismo no ha sacado a ningún país de la pobreza. El socialismo no tiene casos de éxito, el comunismo tampoco. Perú no tiene una economía que digas, wow. Pero hemos tenido una moneda muy estable, tenemos algunos sectores relativamente fuertes en Latinoamérica y en el mundo. Personalmente me he topado con una gran ola de nuevo talento que está dispuesto a emprender, está dispuesto a hacer grandes cambios en el mundo. Y Perú no llegó acá con socialismo. De hecho, en algún momento hablaré de eso, los gobiernos socialistas en el Perú han sido no tan graves como en Venezuela, pero sí han sido penosos. Entonces, ¿qué podemos hacer para prever posibles futuras tragedias? Bueno, recordemos que el socialismo no funciona. El comunismo no funciona. Acá en Latinoamérica ha funcionado muy bien el capitalismo y espero un futuro capitalista por parte de Venezuela. Sin nada más que decir, wow, ha sido un video de locos. Hace mucho tiempo no grababa videos para este canal, de hecho para ningún canal en general. Voy a ver si puedo darme un tiempo para subir un video a la semana. No lo sé. Este año se viene cargado con mucha geopolítica. Y tengo pendiente hablar de psicología, de literatura, filosofía, que no hablo mucho de eso últimamente. Así que si quieren ayudarme en este camino, pueden suscribirse, pueden darle like y compartirlo con un amigo que
le pueda parecer interesante. Creo que de hecho es importante que vuelva a hacer directos todas las semanas. Bueno, yo no quiero decir nada más porque ha quedado un video un poco largo, ha sido bastante cargado. Muy probablemente el próximo video que haga serán teorías conspirativas sobre Venezuela y Estados Unidos. Así que si no quieren perdérselo, ya saben, suscríbanse y nos vemos en la próxima. Adiós.